El milagro del zapatero humilde, la historia más hermosa que escucharás. En un pequeño pueblo olvidado de Andalucía, vivía Francisco, un zapatero de 78 años que no tenía nada material, pero poseía algo que cambiaría la vida de miles de personas. Durante 60 años había reparado zapatos por casi nada, alimentándose de fe y de la sonrisa de los niños pobres que llegaban a su taller. Cuando llegó la pandemia y nadie más salía a la calle, Francisco se quedó sin clientes, sin comida y con solo una oración en los labios. Lo que pasó después no solo salvó su vida, sino que se convirtió en el acto de bondad más viral de España, demostrando que a veces los ángeles llegan cuando menos los esperamos. Si has perdido la fe en la bondad humana, esta historia la restaurará para siempre. Si sientes que esta historia llegó en el momento exacto que tu corazón necesitaba escucharla, suscríbete a Relatos con Sabiduría, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite recordar que los milagros existen. Cada historia que compartimos está diseñada para restaurar tu fe en la humanidad. Esta es una historia sobre fe, humildad y cómo los actos más pequeños de bondad pueden crear los milagros más grandes. Es la historia de Francisco Morales, un hombre que demostró que la riqueza verdadera no se mide en dinero, sino en el amor que damos a otros. En un rincón olvidado de un pequeño pueblo de Jaén, donde el viento parecía susurrar historias de tiempos mejores, vivía Francisco, un hombre de 78 años con la espalda encorvada por décadas de trabajo honesto y las manos curtidas como corteza de olivo centenario. Su casa, más que una vivienda, parecía un suspiro que el tiempo había dejado atrás. Paredes encaladas que mostraban las grietas de los años, un techo de tejas árabes, algunas rotas por las tormentas, y un suelo de baldosas desiguales que contaban la historia de una vida vivida en la sencillez más absoluta. No tenía televisión, ni teléfono móvil, ni siquiera calefacción que aliviara el frío cortante de los inviernos serranos. Todo su mundo cabía en una habitación, una cama de hierro forjado que crujía con cada movimiento, una mesa de pino astillada por el uso, y su banco de zapatero ubicado bajo una imagen del Sagrado Corazón, donde la cera de innumerables velas había dibujado mapas de oraciones en la pared. Francisco había sido zapatero toda su vida. Desde los 8 años había aprendido a coser suelas y remendar calzado junto a su padre, Joaquín, quien también había sido zapatero antes de morir de neumonía en el duro invierno de 1963. Su madre, Remedios, se fue poco después, consumida por una tristeza que parecía haber echado raíces en su corazón y que la fue apagando lentamente como una vela sin oxígeno. Desde entonces, el pequeño Francisco creció en la soledad del taller, remendando zapatos en silencio, conversando con Dios mientras trabajaba y aprendiendo a leer las historias que dejaban escritas las pisadas de los demás en el cuero gastado que llegaba a sus manos. Nunca conoció el amor romántico ni formó una familia propia. «No tengo tiempo para mí», decía siempre con una sonrisa humilde. «Hay mucha gente con los pies heridos y el corazón más roto aún». Para Francisco, cada zapato que reparaba era una pequeña obra de amor, una forma de cuidar a su comunidad paso a paso. Su fe católica era lo único que no se había desgastado con los años. Cada amanecer, cuando los primeros rayos de sol se colaban por la ventana de su taller, Francisco se arrodillaba frente a la imagen del Sagrado Corazón. No pedía riquezas, ni comodidades, ni un destino diferente.
Solo pedía fuerzas para continuar un día más sirviendo a su pueblo. Sus manos, ahora temblorosas pero aún hábiles, cosían suelas con hilos que parecían tejer esperanzas. A pesar de que sus ojos ya no veían con la claridad de antaño, seguía reparando botas de trabajo, zapatos escolares de niños pobres y sandalias que otras zapaterías habrían desechado como irreparables. Nunca cobraba más de lo justo, y si alguien no tenía dinero para pagarle, aceptaba con gratitud una tortilla española, un café con leche o simplemente una bendición murmurada. «Dios me da lo que necesito», solía decir con una sonrisa arrugada pero genuina, «y lo que necesito no es mucho». Durante décadas, Francisco había sido el corazón silencioso del pueblo. Los niños corrían a mostrarle sus zapatos nuevos, las madres le llevaban el calzado de toda la familia, los trabajadores confiaban en él para que sus botas resistieran otro día de labor dura. Pero ese invierno de 2020 no trajo solo frío, trajo algo que Francisco, en sus 78 años de vida, nunca había experimentado: el silencio absoluto de las calles vacías, de las puertas cerradas, de los pasos ausentes que ya no resonaban en los adoquines del pueblo. Marzo de 2020 llegó a España como un huracán silencioso que cambió todo de la noche a la mañana. El coronavirus había llegado también al pequeño pueblo de Francisco y con él las medidas de confinamiento que convertirían los siguientes meses en la prueba más dura que el viejo zapatero había enfrentado jamás. De un día para otro, ya nadie salía a la calle. Los niños no corrían hacia la escuela con sus zapatos gastados pidiendo una reparación urgente. Los trabajadores no caminaban al alba hacia los olivares con sus botas necesitando refuerzo. Las mujeres no bajaban al mercado arrastrando tacones que necesitaban medias suelas nuevas. Nadie necesitaba zapatos remendados cuando nadie podía salir de casa. El banco de trabajo de Francisco, donde durante 6 décadas habían descansado zapatos esperando su milagro diario, ahora solo acumulaba polvo y el silencio más profundo que había conocido. Las herramientas colgadas en la pared parecían objetos de un museo, reliquias de un tiempo que tal vez no regresaría jamás. Durante las primeras semanas, Francisco mantuvo su rutina con la disciplina de toda una vida. Se levantaba al amanecer, oraba frente al Sagrado Corazón, desayunaba sus migas con aceite de oliva y se sentaba en su banco esperando que alguien, cualquiera, tocara a su puerta pidiendo sus servicios. Pero los días se convertían en semanas y las semanas en un mes entero sin un solo cliente. Los pocos ahorros que tenía escondidos en una lata de galletas, apenas 80 euros que había guardado para emergencias, se fueron evaporando como agua en el desierto andaluz. Primero se acabó el pan, después el aceite de oliva que era su sustento principal. Los huevos del gallinero de su vecina, que antes le regalaba a cambio de reparar las botas de su marido, ya no llegaban porque ella también estaba confinada y no podía salir. Francisco comenzó a racionar su comida de manera dramática. Una tortilla pequeña tenía que durarle 2 días. Un pedazo de pan duro lo mojaba en agua para que fuera más fácil de masticar y le diera sensación de llenura. Algunas noches, cuando el hambre era demasiado intensa, metía un trozo de trapo limpio en su boca solo para engañar al estómago y poder conciliar el sueño. La soledad se volvió más pesada que nunca. Durante décadas, Francisco había vivido solo, pero nunca había experimentado esta sensación de aislamiento total. No era solo que estuviera físicamente solo, era que todo el mundo que conocía había desaparecido detrás de puertas cerradas,
como si la vida misma hubiera decidido hacer una pausa indefinida. Las noches eran lo peor. El silencio era tan profundo que cada crujido de la madera vieja de su casa sonaba como un grito. Francisco se quedaba despierto escuchando su propio estómago rugir de hambre, recordando los tiempos cuando el mayor problema era decidir si cobrar 3 o 5 euros por reparar unos zapatos. Empezó a perder peso de manera alarmante. Su ropa, que siempre había sido holgada, ahora le colgaba como trapos en un espantapájaros. Sus mejillas se hundieron, sus ojos se volvieron más grandes en un rostro que cada día se veía más frágil, y sus manos temblaban no solo por la edad, sino por la debilidad que la falta de alimentación proper había traído a su cuerpo. Una noche de abril, después de 3 días sin probar bocado, Francisco experimentó algo que jamás había sentido: la tentación de perder la fe. Sentado frente a la imagen del Sagrado Corazón, con los labios resecos y los ojos hinchados de llorar en silencio, susurró una oración que era más queja que alabanza. «Señor», murmuró con una voz que apenas salía de su garganta seca, «yo nunca te he pedido riquezas ni lujos, solo un poco de pan, solo un poco de calor. Tú sabes que siempre he confiado en ti, pero ya no tengo fuerzas, Padre, ya no me queda nada». Las lágrimas le corrían por las mejillas hundidas, mojando su camisa vieja como si fuera lluvia, cayendo sobre tierra agrietada por la sequía. Y allí se quedó dormido, vencido por el hambre y el cansancio, bajo la única vela que iluminaba su vigilia, hasta que ésta también se consumió completamente y dejó todo sumido en la oscuridad más absoluta. Lo que Francisco no sabía es que su oración había sido escuchada y que la respuesta llegaría de la manera más inesperada posible. A la mañana siguiente, Francisco despertó tieso de frío en su banco de trabajo, donde había caído dormido la noche anterior. El abril andaluz podía ser traicionero, y esa madrugada había traído una helada tardía que se colaba por las grietas de su casa como dedos de hielo buscando los huesos. Se levantó con una lentitud dolorosa, sintiendo como cada articulación le reclamaba no solo los 78 años de vida, sino también los días sin alimentación proper. Cada movimiento era un esfuerzo consciente, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo funcionar sin el combustible básico de la comida. Caminó hasta el rincón donde guardaba su cántaro de barro, buscando agua para al menos humedecer los labios resecos, pero ni eso quedaba. Solo una mancha húmeda en el fondo del cántaro, como si hasta el agua hubiera decidido abandonarlo en su momento de mayor necesidad. Miró a su alrededor y su taller parecía más vacío que nunca. Las herramientas colgaban inmóviles como soldados en una guerra perdida. El banco de trabajo estaba cubierto por una capa de polvo que brillaba tristemente bajo los primeros rayos de sol. El aire mismo se sentía denso, cargado de un silencio que pesaba como plomo en el alma. Francisco se sentó una vez más frente a la imagen del Sagrado Corazón, pero esta vez ya no tenía lágrimas que derramar. Se sentía como un olivo centenario olvidado en un campo abandonado, con raíces profundas pero sin savia que lo mantuviera vivo. Fue entonces cuando su mente, debilitada por el hambre, pero aún capaz de aferrarse a los recuerdos más preciados, viajó hacia un niño que solía visitarlo regularmente antes de la pandemia. Se llamaba Mateo, tenía apenas 9 años y era tan pobre como Francisco, con zapatos rotos de los que asomaban los dedos de sus pies como pequeños milagros de resistencia. Pero Mateo siempre llevaba consigo la sonrisa más luminosa que Francisco había visto jamás.
A veces le traía una galleta María que había conseguido de alguna manera y siempre le decía la misma frase que se le había clavado en el alma como un clavo dorado. Don Francisco, mi mamá dice que usted es el zapatero de Dios porque hace que los pobres caminen como si fueran ricos. El zapatero de Dios, murmuró Francisco en voz alta, y por primera vez en días, algo parecido a una sonrisa tocó la comisura de sus labios. ¿Dónde estaría Mateo ahora? ¿Tendría frío también en su casa? ¿Habría comido algo en los últimos días? ¿Estarían sus zapatos resistiendo el confinamiento? Pensarlo le partía el corazón, pero también le daba una razón para seguir respirando. Si él, Francisco, era realmente el zapatero de Dios, entonces tenía que encontrar la manera de seguir adelante, aunque fuera solo para estar listo cuando Mateo y todos los demás niños del pueblo pudieran volver a correr por las calles. Con un esfuerzo sobrehumano, Francisco tomó una de sus herramientas más queridas, un martillo pequeño que había pertenecido a su padre, y comenzó a trabajar en unas botas que un cliente había dejado meses atrás y nunca había regresado a recoger. No tenía encargo, no tenía pago esperando, no tenía razón lógica para hacerlo, pero las trabajaba con amor, con la misma dedicación que había puesto en cada zapato durante 6 décadas. Las limpiaba con manos temblorosas, las reparaba con hilos que conservaba como tesoros, las pulía con un trapo hasta que parecían casi nuevas. Era como si cada martillazo fuera una oración, cada puntada una súplica, cada movimiento una declaración de fe en que los tiempos mejores regresarían. Su estómago rugía como un animal salvaje, pero Francisco trabajaba en silencio, encontrando en el ritual familiar del oficio de su vida una forma de medicina para el alma. La fe era lo único que le quedaba, y aunque a veces parecía flaquear como la llama de una vela en el viento, siempre encontraba la manera de encenderse de nuevo. Esa noche, con el estómago completamente vacío y la garganta tan seca que le dolía tragar saliva, Francisco se arrodilló una vez más ante la imagen del Sagrado Corazón. Pero esta vez no habló, solo miró los ojos pintados de la imagen y por primera vez en su vida se permitió pensar que tal vez Dios lo había olvidado. Si esta noche es mi última, pensó cerrando los ojos, que al menos sea en paz, que el frío me abrace con suavidad, que la oscuridad me reciba como a un viejo amigo y que al final mi padre y mi madre me estén esperando del otro lado con un plato de migas calientes. Pero Dios nunca olvida a sus hijos fieles, especialmente a aquellos que han dedicado su vida entera a servir a otros con humildad y amor. A la mañana siguiente, cuando Francisco apenas había conseguido conciliar un sueño ligero y problemático, interrumpido por los calambres del hambre y el frío que se filtraba por las rendijas de su casa, algo extraordinario comenzó a suceder. A lo lejos, entre la bruma matutina que cubría las calles empedradas del pueblo, se escuchó el ronroneo de un motor. Era un sonido extraño, casi alien, para un lugar que llevaba semanas sumido en el silencio más absoluto del confinamiento. Francisco apenas reaccionó al principio. Su mente, debilitada por la falta de alimento, tardó varios segundos en procesar que había algo diferente en la mañana. Solo cuando los golpes en la puerta retumbaron con fuerza, golpes decididos, urgentes, como si la vida misma hubiera regresado a tocar, logró levantarse con dificultad de su banco de trabajo donde había pasado otra noche en vela. Cada paso hacia la puerta fue un esfuerzo monumental. Sus piernas temblaban no solo por la edad, sino por la debilidad extrema que había invadido su cuerpo.
Cuando finalmente logró abrir la puerta de madera que crujía en sus bisagras oxidadas, lo que vio lo dejó completamente sin palabras. Allí estaba un hombre de unos 45 años, elegantemente vestido con un traje azul marino que contrastaba dramáticamente con la sencillez absoluta del entorno. Sus zapatos brillaban como espejos bajo el sol mañanero, y detrás de él, estacionado en la callecita estrecha, había un Mercedes-Benz negro que parecía haber llegado de otro mundo. ¿Es usted Francisco Morales, el zapatero?, preguntó el hombre con una voz educada pero llena de una emoción contenida que Francisco no logró identificar inmediatamente. Sí, señor, respondió Francisco con voz débil, sorprendido por su propia capacidad de articular palabras después de días de silencio casi total. Soy Francisco. Aunque debo advertirle que estos días no he podido trabajar mucho. No vengo como cliente, interrumpió suavemente el desconocido, y Francisco notó que los ojos del hombre brillaban de una manera extraña, como si estuviera conteniendo lágrimas. Vengo porque necesito agradecerle algo que usted hizo hace muchos años. Francisco frunció el ceño, confundido. Su memoria, aunque aún clara para los recuerdos importantes, no lograba ubicar a este hombre elegante en ningún momento de su pasado. No lo recuerdo, señor. Disculpe, pero nos conocemos. El hombre sonrió, y esa sonrisa transportó a Francisco inmediatamente a un lugar en su memoria que reconoció al instante. Don Francisco, mi nombre es Mateo. Mateo Jiménez. Hace 30 años, cuando yo tenía 8 años, usted reparaba mis zapatos rotos sin cobrarme nada. Me decía que era porque mi sonrisa era pago suficiente. Francisco sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Mateo? ¿Su pequeño Mateo, el niño que le decía que era el zapatero de Dios? ¿Mateo?, susurró, y por primera vez en semanas una sonrisa verdadera iluminó su rostro demacrado. ¿Eres tú, mi pequeño Mateo? Ya no tan pequeño, respondió Mateo con una risa que sonaba exactamente igual que 30 años atrás. Pero sí, soy yo. Y vengo porque nunca he olvidado lo que usted hizo por mí. ¿Qué hice yo? Solo reparaba tus zapatos, hijo. No, don Francisco. Usted hizo mucho más que eso. Usted me enseñó que la bondad existe, que hay personas buenas en el mundo, que merece la pena ser una buena persona incluso cuando no tienes nada. Sus palabras y su ejemplo salvaron mi vida cuando era un niño que había perdido la esperanza. Mateo hizo una pausa, visiblemente emocionado. Don Francisco, ¿sabe usted qué hago ahora? Francisco negó con la cabeza, todavía procesando la sorpresa del reencuentro. Soy médico. Trabajo en el Hospital Universitario de Jaén, especializándome en pediatría. Y cada vez que veo a un niño pobre en el hospital, cada vez que trato a una familia sin recursos, me acuerdo de usted. Me acuerdo del zapatero que me enseñó que servir a otros es la forma más noble de vivir. Francisco sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de una gratitud tan profunda que no tenía palabras para expresarla. Mateo logró decir, ¿no sabes cómo necesitaba verte hoy? Sí, lo sé. Don Francisco, por eso estoy aquí. Mateo observó cuidadosamente el rostro demacrado de Francisco, sus ropas que colgaban holgadas en un cuerpo claramente debilitado y la palidez que solo viene de días sin alimentación proper. Sus ojos de médico entrenado leyeron inmediatamente los signos de desnutrición y debilidad extrema. Don Francisco, dijo suavemente, ¿cuándo fue la última vez que comió una comida completa?
Francisco bajó la mirada avergonzado. Durante toda su vida había sido un hombre orgulloso, no arrogante, sino digno, y admitir su situación desesperada era más difícil que soportar el hambre mismo. «Los tiempos están difíciles para todos, hijo», murmuró. «Desde que empezó esto del virus, nadie sale, nadie necesita zapatos arreglados». «Don Francisco», Mateo lo interrumpió con firmeza pero cariño. «Usted cuidó de mí cuando yo no tenía nada. Ahora me toca cuidar de usted». Sin esperar respuesta, Mateo regresó a su coche y comenzó a sacar bolsas y más bolsas llenas de comida. No eran sobras ni limosnas, era una compra completa, cuidadosamente seleccionada: pan fresco, aceite de oliva virgen extra, huevos, jamón serrano, queso manchego, frutas, verduras, arroz, lentejas y hasta algunos dulces. «Mateo, hijo mío», protestó Francisco débilmente, «esto es demasiado. No puedo aceptar». «¿Recuerda lo que me decía usted cuando yo quería pagarle por arreglar mis zapatos?». Francisco sonrió a pesar de su debilidad. «Te decía que tu sonrisa era pago suficiente». «Exacto. Pues ahora su sonrisa es pago suficiente para mí». Mientras llevaban las bolsas al interior de la casa, Mateo le contó a Francisco la historia completa de su vida. Cómo había logrado salir de la pobreza gracias a una beca de estudios, cómo había trabajado de noche durante toda la universidad para pagarse los gastos, cómo se había especializado en medicina pediátrica porque quería ayudar a niños como había sido él. Pero don Francisco dijo mientras organizaba la comida en la pequeña cocina: «Hay algo más que necesito contarle, algo que tal vez no sepa». «¿Qué es, hijo?». «¿Recuerda a Mateo, el niño que le traía galletas a veces?». Francisco asintió, confundido por la pregunta. «No era yo, don Francisco. Yo soy otro Mateo, Mateo Jiménez. El niño de las galletas era Mateo García, mi mejor amigo de la infancia». Francisco lo miró sin comprender. «Lo que quiero decirle es esto. Usted no ayudó solo a un niño, ayudó a docenas de niños del pueblo durante décadas. Todos nosotros nos acordamos de usted. Todos crecimos sabiendo que existía un hombre bueno que nos ayudaba sin pedir nada a cambio. ¿Todos se acuerdan? Don Francisco, ¿por qué cree que vine hoy? No fue casualidad. Hace una semana nos juntamos varios de los que fuimos sus clientes cuando éramos niños. Mateo García, que ahora es ingeniero en Madrid, Carmen López, que es profesora, José Antonio Ruiz, que tiene una empresa de construcción, y yo». Francisco escuchaba con los ojos cada vez más abiertos. Estábamos hablando por videoconferencia sobre cómo estaba afectando la pandemia a nuestros pueblos, y todos, sin excepción, mencionamos su nombre. Todos dijimos: «Espero que don Francisco esté bien». Y cuando nos dimos cuenta de que nadie había sabido nada de usted en semanas, decidimos que teníamos que hacer algo. ¿Qué decidieron? Mateo sonrió con esa misma expresión traviesa que tenía cuando era niño. Decidimos que era hora de devolver un poco de todo lo que usted nos dio. No solo a mí me tocó venir hoy, don Francisco. Cada uno de nosotros va a asegurar que usted nunca más pase necesidad. Mateo, ¿no pueden hacer eso? Sí podemos, y lo vamos a hacer. Porque usted nos enseñó que cuando tienes la oportunidad de ayudar a alguien, no es una opción, es una responsabilidad. Francisco se sentó en su banco de trabajo, abrumado por una emoción que no había sentido jamás. Durante toda su vida había dado sin esperar recibir, había servido sin buscar recompensa, había amado sin pedir amor a cambio. Además, continuó Mateo, esto es solo el comienzo. ¿El comienzo de qué?
del proyecto que todos decidimos crear en su honor, la Fundación Francisco Morales, para ayudar a zapateros ancianos y artesanos en todo Andalucía que estén pasando por dificultades. Francisco sintió que su corazón, debilitado por semanas de hambre, de repente se llenaba de una fuerza que no había sentido en décadas. Durante las siguientes horas, mientras Francisco comía la primera comida completa que había probado en semanas, Mateo le explicó el plan extraordinario que él y los otros niños de Francisco habían desarrollado. Don Francisco, le dijo Mateo mientras lo veía saborear cada bocado de jamón serrano como si fuera el manjar más exquisito del mundo, queremos contarle su historia al mundo entero. ¿Mi historia? Pero si yo no tengo ninguna historia especial, hijo. Solo he sido un zapatero que trataba de hacer bien su trabajo. Exactamente por eso su historia es tan especial. En un mundo donde la gente busca la fama, el dinero, el reconocimiento, usted dedicó su vida entera a servir sin pedir nada a cambio. Eso es extraordinario. Mateo sacó su teléfono móvil y le mostró a Francisco algo que lo dejó sin palabras, una página web completa dedicada a él. ¿Qué es esto? Carmen López, la que ahora es profesora, creó esta página web. Se llama El Zapatero del Alma. Aquí hemos recopilado las historias de todas las personas del pueblo que usted ayudó durante décadas. Francisco vio fotografías de decenas de personas que reconoció inmediatamente. Niños que ahora eran adultos, familias que habían crecido bajo el cuidado silencioso de sus reparaciones gratuitas, ancianos que habían podido caminar con dignidad gracias a sus habilidades. Pero, ¿cómo consiguieron todas estas historias? Las personas se acordaban, don Francisco. Cuando comenzamos a preguntar, las historias salieron solas. Todo el mundo tenía una anécdota sobre su bondad, sobre algún momento en que usted los ayudó cuando más lo necesitaban. Mateo deslizó la pantalla para mostrarle más testimonios. Aquí dice María Fernández: Don Francisco arregló los zapatos de comunión de mi hija cuando no teníamos dinero. Gracias a él, mi niña pudo hacer su primera comunión con la dignidad que se merecía. Y aquí José Luis Martín: cuando tuve el accidente y estuve sin trabajo 6 meses, don Francisco me arregló las botas sin cobrarme nada. Me dijo que un hombre necesita caminar con dignidad para encontrar trabajo. Y mire esta, don Francisco. Soy Ana García y ahora vivo en Barcelona. Cuando era niña y mis padres se divorciaron, fuimos a parar a casa de mi abuela sin casi nada. Don Francisco no solo arregló nuestros zapatos gratis durante años, sino que siempre tenía una palabra de aliento para mi madre cuando ella estaba desesperada. Francisco tenía los ojos llenos de lágrimas, mientras escuchaba historia tras historia de personas cuyas vidas había tocado de maneras que él nunca había imaginado. Don Francisco, continuó Mateo, hay más de 50 testimonios en esta página web. 50 personas que dicen que usted cambió sus vidas. Y eso es solo el comienzo. El comienzo. Carmen ya ha contactado con varios periodistas de Jaén y Granada. José Antonio está hablando con empresarios de la construcción para financiar la fundación. Y yo estoy organizando algo muy especial para usted. Francisco no podía procesar tanta información. Su mente, acostumbrada a la simplicidad de su vida diaria, luchaba por comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Mateo, todo esto es demasiado grande para mí. Yo solo quería ayudar a la gente de mi pueblo. Por eso mismo merece que el mundo entero lo conozca, don Francisco. Porque en una época donde todo el mundo busca reconocimiento por hacer lo mínimo, usted ha dedicado 70 años a hacer el máximo
sin buscar nada a cambio. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana desde donde se veía el pueblo silencioso. ¿Sabe una cosa, don Francisco? Durante toda la pandemia, los médicos hemos sido llamados héroes. Y está bien, hemos hecho nuestro trabajo. Pero usted ha sido un héroe silencioso durante décadas y nadie se había dado cuenta hasta ahora. No soy un héroe, hijo. Los héroes hacen cosas grandes. Yo solo reparaba zapatos. Don Francisco. Mateo se volvió hacia él con una sonrisa llena de emoción. No se da cuenta. Usted no reparaba solo zapatos. Usted reparaba la dignidad de las personas. Les daba esperanza. Les mostraba que alguien se preocupaba por ellos. Francisco sintió un calor extraño en el pecho, como si algo dormido durante años finalmente estuviera despertando. Y ahora, concluyó Mateo, es hora de que nosotros reparemos su vida como usted reparó las nuestras. 3 días después de la visita de Mateo, Francisco despertó con el sonido de voces en la calle. Al principio pensó que estaba soñando. Había pasado tanto tiempo en silencio que escuchar conversaciones le parecía irreal. Pero cuando se asomó por la ventana de su taller, lo que vio lo dejó completamente atónito. Había gente, mucha gente. Una furgoneta de Televisión Española estaba estacionada frente a su casa, con cámaras y periodistas preparando equipos. Varias personas con mascarillas mantenían distancia social, pero esperaban pacientemente en la calle. Y en sus manos llevaban zapatos. «Don Francisco», gritó una mujer desde la calle, «hemos venido porque vimos su historia en internet. ¿Puede arreglar los zapatos de mi hijo?» Francisco se vistió rápidamente con sus mejores ropas, que seguían siendo muy humildes, y salió confundido a la puerta. Inmediatamente fue rodeado por periodistas que mantenían distancia, pero le hacían preguntas que él no lograba entender completamente. «Don Francisco, ¿es cierto que lleva 60 años reparando zapatos gratis? Don Francisco, ¿cómo se siente sabiendo que su historia se ha vuelto viral en redes sociales?» ¿Viral? ¿Qué es eso? Un periodista joven le mostró su teléfono móvil. En la pantalla, Francisco vio una imagen suya trabajando en su banco, tomada por Mateo durante su visita. Debajo había números que no entendía. 500.000 compartidos, 2 millones de visualizaciones, 50.000 comentarios. Don Francisco, explicó pacientemente el periodista. Su historia ha sido compartida por 500.000 de personas en Facebook, Instagram y Twitter. La gente de toda España está hablando de usted. Lo llaman el santo de los zapatos. Francisco se mareó ligeramente. 500.000 de personas. ¿En toda España? ¿Pero qué han dicho? Carmen López apareció entre la multitud, la que había sido su pequeña cliente y ahora era profesora, corriendo hacia él con una sonrisa enorme. «Don Francisco, mire esto». Le mostró su tablet con comentarios que se actualizaban constantemente. «Este hombre me devuelve la fe en la humanidad. Lloro cada vez que leo su historia. Así deberíamos ser todos. Mi abuelo era como don Francisco. Esta historia me lo recordó y me hizo llamarlo después de años sin hablar. ¿Cómo puedo donar dinero para ayudar a don Francisco? Necesitamos más personas como él en el mundo. Este señor es lo que está bien en la humanidad». Carmen siguió leyendo. «Mira, mamá, un comentario desde México. En nuestro pueblo tenemos un zapatero como don Francisco. Mañana mismo le voy a llevar comida y darle las gracias. Y desde Argentina. Esta historia me inspiró a ayudar a mi vecino anciano que vive solo». Francisco no podía creer lo que estaba escuchando.
Su pequeña vida en aquel pueblo perdido estaba inspirando a personas al otro lado del océano. Don Francisco, continuó Carmen, periódicos de toda España quieren entrevistarlo. Antena 3, La Sexta, RTV, incluso han llamado de Univisión en Estados Unidos. ¿Para qué quieren hablar conmigo? Porque en un mundo lleno de malas noticias, usted es una buena noticia. Porque necesitábamos recordar que la bondad todavía existe. Mateo apareció entre la multitud radiante de felicidad. Don Francisco, tengo que contarle algo increíble. ¿Se acuerda de que le hablé de la Fundación Francisco Morales? Francisco asintió, todavía abrumado por todo lo que estaba sucediendo. En estos 3 días hemos recibido más de 50.000 euros en donaciones. Gente de toda España que quiere ayudar, empresarios que se han ofrecido como voluntarios, zapateros jubilados que quieren enseñar el oficio a jóvenes en su honor. Pero Mateo, y eso no es todo. El alcalde de Jaén quiere nombrarlo hijo adoptivo de la provincia. La Junta de Andalucía quiere crear un programa de apoyo a artesanos mayores inspirado en su historia. Y Mateo hizo una pausa dramática. La marca de zapatos. Camper quiere patrocinar un documental sobre su vida y donar 1 millón de euros para la fundación. Francisco se sentó en el escalón de su casa completamente abrumado. Era demasiado para procesarlo. ¿Qué he hecho para merecer todo esto? Una señora mayor se acercó desde entre la multitud cargando unos zapatos viejos. Don Francisco, le dijo con lágrimas en los ojos, usted no ha hecho nada especial, ha hecho lo que todos deberíamos hacer, amar al prójimo. Y en un mundo que había olvidado cómo hacerlo, usted nos lo recordó. Una semana después del fenómeno viral, el pequeño pueblo de Francisco había cambiado para siempre. Lo que antes era un lugar olvidado en las montañas de Jaén, ahora recibía visitantes de toda España y Europa. Personas que hacían peregrinaciones para conocer al zapatero del alma, como ya lo habían bautizado los medios Francisco, que nunca había salido de su provincia, ahora recibía cartas y regalos de todo el mundo. Una familia de Italia le había enviado herramientas de zapatero artesanales. Un grupo de estudiantes de Francia había organizado una colecta para enviarle dinero. Incluso llegaron zapatos desde Japón, con una nota en español que decía: por favor, repare estos zapatos como símbolo de que la bondad no tiene fronteras. Pero lo que más impactó a Francisco fueron las historias que llegaban diariamente. Personas que contaban cómo su ejemplo había cambiado sus vidas. Un empresario de Barcelona había decidido crear un fondo para ayudar a artesanos en dificultades tras leer su historia. Una madre soltera de Valencia había empezado a reparar zapatos gratis en su barrio, inspirada por Francisco. Un grupo de jubilados en Galicia había formado una cooperativa para ayudar a personas mayores que vivían solas. Don Francisco le decía a Mateo durante una de sus visitas diarias: se da cuenta de lo que ha logrado. Sin saberlo, ha creado una revolución de bondad. Francisco seguía sin poder creer completamente lo que estaba sucediendo. Cada mañana se despertaba esperando que todo hubiera sido un sueño, pero ahí estaban las bolsas de comida, los regalos, las cartas y sobre todo las personas que seguían llegando con zapatos para reparar, porque esa había sido su condición desde el principio. Si van a venir a verme, que traigan zapatos para arreglar. Eso es lo que sé hacer. Y lo hacía. Cada día, desde el amanecer hasta el atardecer, Francisco reparaba zapatos. Pero ya no estaba solo. Carmen había organizado un grupo de voluntarios que lo ayudaban, que aprendían de él,
que documentaban sus técnicas ancestrales. José Antonio Ruiz, el que ahora tenía una empresa de construcción, había llegado con un equipo completo para reparar la casa de Francisco. Nuevo techo, calefacción, ventanas que cerraran bien y un taller ampliado donde pudiera trabajar con más comodidad. Don Francisco le había dicho mientras supervisaba las obras: «Usted reparó nuestros zapatos cuando éramos niños, ahora déjenos reparar su casa». Pero el momento más emotivo llegó un martes por la tarde cuando un autocar se detuvo frente a la casa. De él bajaron 30 niños de un orfanato de Sevilla acompañados por sus cuidadores. Don Francisco, le explicó la directora del orfanato, estos niños han escuchado su historia y querían conocerlo. Algunos de ellos nunca han tenido zapatos nuevos y pensamos que usted podría... Francisco no la dejó terminar. Se levantó de su banco, se acercó a los niños que lo miraban con una mezcla de timidez y admiración y sonrió con esa misma sonrisa que había mantenido durante 70 años. ¿Quién de ustedes necesita que le arreglen los zapatos? Todos levantaron la mano. Durante las siguientes 4 horas, Francisco trabajó como nunca antes. No solo reparaba zapatos, sino que les enseñaba a los niños cómo cuidarlos. Les contaba historias mientras trabajaba y, sobre todo, les daba algo que muchos de ellos nunca habían recibido: atención personal, cariño genuino, la sensación de que alguien se preocupaba por ellos. Al final del día, cuando los niños subían de vuelta al autocar, uno de ellos, un niño de unos 8 años con los mismos ojos brillantes que había tenido Mateo décadas atrás, se acercó corriendo a Francisco. «Don Francisco», le dijo, «cuando sea grande quiero ser como usted». «¿Zapatero? No», respondió el niño con una sonrisa que iluminó todo el pueblo. Bueno, Francisco sintió que su corazón se llenaba de una alegría tan profunda que creyó que iba a explotar. Abrazó al niño, respiró profundamente el aroma de su cabello y supo que todo lo que había vivido, la pobreza, la soledad, el hambre, el miedo, había valido la pena para llegar a ese momento. «Hijo», le susurró al oído, «ser bueno no es algo que decides ser, es algo que decides hacer cada día con cada persona que encuentras en tu camino». El niño asintió solemnemente, como si hubiera entendido perfectamente la sabiduría de toda una vida condensada en esa frase. Cuando el autocar se alejó y las luces traseras se perdieron en la distancia, Francisco se quedó de pie en la puerta de su casa, ahora renovada pero con el alma intacta, mirando las estrellas que brillaban sobre su pueblo. Por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente rico. 6 meses después del día en que Francisco pensó que moriría de hambre y soledad, su vida se había transformado por completo, pero no de la manera que el mundo esperaría. No se había mudado a una casa lujosa, prefirió quedarse en su pueblo, en su casa renovada pero sencilla. No había aceptado apariciones en televisión de Madrid. «Mi lugar está aquí, con mis zapatos», decía siempre. No había escrito un libro ni firmado contratos publicitarios, aunque las ofertas llegaban semanalmente. Francisco seguía siendo exactamente el mismo hombre humilde que había sido durante 78 años. La única diferencia era que ahora tenía ayuda, compañía y la certeza de que nunca más pasaría hambre o frío. La Fundación Francisco Morales había crecido más allá de los sueños más ambiciosos de Mateo. Con sede en Jaén, pero extensiones por toda Andalucía, ya había ayudado a más de 200 artesanos mayores que estaban pasando dificultades,
zapateros, sastres, carpinteros, herreros, todos los oficios que el mundo moderno parecía haber olvidado, encontraron nueva vida y dignidad a través de la fundación. Pero Francisco había insistido en una condición especial. Cada artesano ayudado por la fundación tenía que comprometerse a enseñar su oficio a al menos un joven sin recursos. Los oficios no deben morir con nosotros, había dicho. Deben pasar a manos de quienes más los necesitan. El taller de Francisco se había convertido en una escuela informal. Cada mañana llegaban jóvenes de toda Andalucía para aprender no solo a reparar zapatos, sino a entender que el trabajo manual hecho con amor era una forma de oración, de servicio, de conexión con algo más grande que uno mismo. Don Francisco, le preguntó un día David, un chico de 19 años que había dejado los estudios y estaba perdido en la vida, ¿cómo sabía usted que esto era lo que tenía que hacer con su vida? Francisco levantó la vista del zapato que estaba reparando, un botín de una señora mayor que había viajado desde Córdoba especialmente para que él se los arreglara, y sonrió con esa sabiduría serena que solo viene de décadas de certeza interior. Hijo, yo no sabía que esto era lo que tenía que hacer, solo sabía que era lo que podía hacer, y cuando haces lo que puedes hacer con amor, el tiempo se encarga de convertirlo en lo que tenías que hacer. David frunció el ceño procesando la respuesta. No entiendo, don Francisco. David, cuando yo empecé a arreglar zapatos, no pensaba que iba a cambiar vidas, ni crear fundaciones, ni inspirar a nadie. Yo solo pensaba, este niño tiene frío en los pies y yo sé cómo arreglar zapatos. Nada más. Francisco hizo una pausa, enhebró una aguja con la precisión de décadas de práctica y continuó. El amor no se planifica, David. El amor se hace cada día, con cada persona, con cada pequeña acción. Y cuando llevas 70 años haciendo amor, un día te despiertas y descubres que has vivido una vida llena de amor. Pero nunca se sintió solo, nunca se preguntó si valía la pena. Francisco dejó de trabajar y miró directamente a los ojos del joven. Claro que me sentí solo, claro que hubo momentos difíciles, pero cada vez que un niño salía corriendo de mi taller con zapatos arreglados, cada vez que una madre me daba las gracias con lágrimas en los ojos, cada vez que un trabajador podía ir a buscar empleo con botas dignas, en esos momentos yo sabía que Dios me había puesto en el lugar correcto. ¿Y si no hubiera llegado Mateo aquel día? ¿Y si nadie se hubiera acordado de usted? Francisco sonrió y sus ojos brillaron con una paz profunda. David, hijo, el valor de una vida no se mide por quien se acuerda de ti al final. Se mide por cuánto amor fuiste capaz de dar mientras estuviste aquí. Yo ya había vivido una vida completa antes de que llegara Mateo. Todo lo que vino después ha sido un regalo extra. Esa tarde, como todas las tardes, Francisco se arrodilló frente a la imagen del Sagrado Corazón. Pero sus oraciones ya no eran de súplica ni de necesidad, eran de pura gratitud. Señor, susurró. Gracias por haberme dado 70 años para aprender que la felicidad no está en lo que recibes, sino en lo que das. Gracias por haberme enseñado que no hay trabajo pequeño cuando se hace con amor grande. Y gracias por haberme mostrado que los milagros no son cosas extraordinarias que pasan a gente especial, sino cosas ordinarias que pasan a gente que mantiene el corazón abierto. Afuera, el pueblo que una vez fue silencioso ahora resonaba con voces de estudiantes, visitantes y artesanos que habían encontrado nueva esperanza. El eco de martillos, máquinas de coser y herramientas de trabajo creaba una sinfonía de dignidad recuperada.
Francisco cerró los ojos y sonrió. Su vida, que había comenzado con la muerte de sus padres en la soledad de un taller, ahora florecía en la alegría de cientos de personas que habían encontrado propósito y comunidad. El zapatero humilde había descubierto la verdad más grande de todas, que cuando reparas los zapatos de otros con amor, terminas reparando tu propia alma. Un año después de aquel día en que Francisco había tocado fondo, el pequeño pueblo de Jaén recibía la visita más especial que había tenido jamás. El presidente de la Junta de Andalucía llegaba para entregar personalmente a Francisco la Medalla de Andalucía, el máximo reconocimiento que la comunidad autónoma otorga a sus ciudadanos. Pero Francisco había puesto una condición: la ceremonia tendría que ser en su taller, rodeado de sus zapatos, sus herramientas y las personas que realmente importaban en su vida. Allí estaban Mateo, ahora convertido en el presidente de la Fundación Francisco Morales; Carmen, que había dejado su trabajo de profesora para dedicarse completamente a documentar y preservar los oficios tradicionales; José Antonio, que había creado un programa de empleo para jóvenes en oficios artesanales; y docenas de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la bondad silenciosa de Francisco durante décadas. «Don Francisco», dijo el presidente mientras le colocaba la medalla, «en un mundo que a menudo pierde la esperanza, usted nos ha recordado que la bondad es contagiosa, que el amor multiplicado siempre regresa y que los héroes verdaderos no llevan capas, sino delantales de trabajo». Francisco, vestido con su mejor camisa, pero aún con sus manos manchadas de betún y pegamento, respondió con la humildad que lo había caracterizado toda la vida. «Señor presidente, yo no he hecho nada heroico, solo hice lo que mis padres me enseñaron. Cuando veas a alguien que necesita ayuda y tú puedas ayudar, ayuda, nada más». Pero don Francisco, intervino un periodista. Su historia ha inspirado la creación de fundaciones similares en toda España e incluso en otros países. ¿Qué mensaje tiene para todas las personas que lo han conocido a través de su historia? Francisco se sentó en su banco de trabajo, tomó en sus manos un zapato que estaba reparando. Pertenecía a una niña de 8 años cuya familia no tenía recursos, y habló con una voz suave pero clara que llegó a todos los corazones presentes. El mensaje es muy simple. Cada uno de nosotros tiene algo que puede ofrecer a otros. No tiene que ser grande, no tiene que ser famoso, no tiene que salir en los periódicos. Puede ser tan simple como arreglar un zapato, cocinar una comida extra para el vecino, escuchar a alguien que está triste, o simplemente sonreír a un extraño en la calle. Hizo una pausa, y sus ojos recorrieron las caras de todas las personas que llenaban su pequeño taller. Durante 70 años, yo creí que mi vida era pequeña e insignificante. Creí que no había hecho nada importante. Pero ahora entiendo que no existen las vidas pequeñas, solo existen los corazones pequeños. Y cuando tu corazón es grande, todo lo que haces se vuelve grande también. Una lágrima corrió por la mejilla arrugada de Francisco. A todos los que están escuchando esta historia, les digo, no esperen a tener mucho para dar mucho. No esperen a ser importantes para hacer cosas importantes. Empiecen hoy con lo que tienen, donde están, como pueden, porque el mundo no necesita más gente perfecta. El mundo necesita más gente dispuesta a amar imperfectamente pero constantemente. El silencio en el taller era profundo, cargado de emoción y comprensión, y si algún día se sienten solos, si algún día sienten que nadie los ve ni los valora,
recuerden mi historia. Recuerden que Dios lleva la cuenta exacta de cada acto de bondad, de cada palabra de aliento, de cada mano tendida, y que tarde o temprano, de la manera más inesperada, ese amor regresa multiplicado. Francisco se levantó, tomó sus herramientas y se dirigió una vez más a la imagen del Sagrado Corazón que presidía su taller. «Padre», dijo en voz alta para que todos pudieran escuchar, «gracias por haberme enseñado que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Que la verdadera fama no está en cuántos te conocen, sino en cuántos te bendicen. Y que la verdadera inmortalidad no está en cuánto tiempo vives, sino en cuánto amor dejas en los corazones de otros». Se volvió hacia todos los presentes y sonrió con esa sonrisa que había iluminado su pueblo durante décadas. «Ahora», dijo volviendo a su banco de trabajo, «si me disculpan, tengo zapatos que arreglar, porque mientras haya pies que necesiten caminar con dignidad, habrá trabajo que hacer». Y así, Francisco Morales, el zapatero del alma, continuó haciendo lo que había hecho toda su vida: reparar zapatos y, sin darse cuenta, reparar también los corazones de todos aquellos que tuvieron la bendición de conocer su historia. Esta ha sido la historia de Francisco Morales, el zapatero que nos enseñó que los milagros no son eventos extraordinarios, sino actos ordinarios hechos con amor extraordinario. Su taller sigue funcionando hoy día, ahora dirigido por los jóvenes que aprendieron de él, y la Fundación Francisco Morales ha ayudado a más de 1000 artesanos en toda España. Pero lo más importante es que su mensaje sigue vivo, que cada uno de nosotros, sin importar lo pequeña que parezca nuestra vida, tiene el poder de cambiar el mundo una persona a la vez, un acto de bondad a la vez, un día a la vez. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes para ti. Compártela con alguien que necesite recordar que la bondad existe, que los milagros son posibles y que cada vida, por humilde que parezca, puede dejar una huella eterna en el mundo. Suscríbete a Relatos con Sabiduría para más historias que restauren tu fe en la humanidad. Dale like si Francisco te inspiró a ser mejor persona y comenta contándonos qué pequeño acto de bondad puedes hacer hoy en honor a Don Francisco. Porque la historia de Francisco nos recuerda que no necesitamos ser famosos para ser importantes, no necesitamos ser ricos para ser generosos, y no necesitamos ser perfectos para ser una bendición en la vida de otros. Recuerda, no existen las vidas pequeñas, solo existen los corazones pequeños. Hasta la próxima historia, y que la bondad de Francisco viva en cada uno de nosotros.